¿Qué tal, señores? Muy buen día. Bienvenidos a nuestro curso de estructuras isostáticas. Pues aquí estamos nuevamente, señores, con el gusto de poderlos saludar y con la intención de continuar con nuestro curso. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver un método diferente a los que hemos visto, el de los nodos y de las secciones. Ahora vamos a ver un método que por ahí se le denomina el método de las matrices estáticas. Y este método pues es un método diferente, pero sin embargo abarca gran parte de los conceptos que se tienen en el método de los nodos, y de alguna manera me simplifica algunos aspectos. El procedimiento es relativamente igual, pero obvio llega un punto en donde el procedimiento mismo es diferente al de los nodos que el de las secciones. Entonces este método a mí en lo especial me gusta mucho. Entonces, ¿qué se requiere para poder desarrollarlo? Pues que tengamos conocimiento sobre el álgebra de las matrices, de las operaciones con matrices, y obvio el conocimiento que tengamos de las estructuras isostáticas previas, ¿no? Entonces, manos a la obra, señores. El nuevo método se llama método de las matrices estáticas, ¿sí? Y obvio vamos a empezar con una matriz que ya hayamos realizado, y de esta manera podremos verificar de alguna manera los resultados que obtuvimos a través de los otros métodos. Entonces, pues manos a la obra, señores. Y nuevamente se trata de la armadura pequeñita, la armadura número 1 que vimos en nuestro curso, y tiene las mismas características, las mismas dimensiones, los mismos claros y todo. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar, y vemos que tanto en el método de los nodos, en el método de las secciones y en este método, el procedimiento va a ser, vuelvo a lo mismo, relativamente parecido hasta cierto punto, y en un momento dado se desprende y es diferente y es propio del método, ¿no? Entonces este procedimiento en el paso número 1, que es la identificación del tipo de estructura, pues es el mismo que en nosotros, y pues ya lo vimos, sin embargo, pues muy rápidamente, ¿no? Se trata de una estructura que, al analizarla, pues se trata de una armadura, puesto que en toda su periferia contiene estructuras básicas que son triángulos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos resolverla? Pues claro que sí. En el paso número 2 es darle nomenclatura a los nodos de nuestra armadura, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunos nodos A, B, C, D. Y decíamos, además, en este método, en un paso del procedimiento mismo del método de las matrices estáticas, le tendremos que dar otra nomenclatura adicional a este A, B, C, D, y eso lo vamos viendo, ¿no? Pero ahorita de arranque es A, B, C y D, ¿de acuerdo? Entonces es lo mismo que en los otros métodos, es repetitivo, lo seguimos. Después viene el paso número 3, que es la convención de signos. Esta convención de signos pues la tendríamos que adoptar desde este punto, ¿no? Entonces, pues ya habíamos dicho, suma de fuerzas en X, una suma de fuerzas hacia la derecha, hacia arriba, y giros en el sentido de las manecillas del reloj, vamos a considerarlos como positivos, como se nota, como se ve en este gráfico, ¿no? Continuamos, señores. Entonces, lo primero que vemos es que estamos yéndonos un poco más rápido, dado que este tema ya lo desarrollamos en el método de los nodos y de las secciones, ¿no? Es lo mismo. Pero vaya, no por el hecho de que yo vea otro método tenga que saltar aquellos pasos, se hace exactamente lo mismo, ¿no?
Entonces se tiene que hacer un diagrama de cuerpo libre, pues sí. En ese diagrama de cuerpo libre pues es la representación gráfica de las fuerzas externas y las internas. Aquí esto es algo muy importante en los apoyos, saber qué restricciones y qué grados de libertad tengo. Si recuerdan, en una clase vimos conceptos básicos de las estructuras y manejamos por ahí unos conceptos que se llaman grados de libertad y restricciones, y precisamente en este método se aplican. Entonces tiene mucha importancia el entender cada uno de estos nodos, qué grados de libertad y qué restricciones tienen, como es este caso, ¿no? Entonces continuamos. En el paso número 5 es lo mismo, se hace una revisión de la estabilidad de la estructura. Y decíamos, esa revisión se hace a través de una estabilidad interna y una estabilidad externa, ¿sí? Y en función a estos puntos, pues ya lo habíamos revisado, pero vaya, la estabilidad interna se cumple, se da esta igualdad, que es igual, bueno, establece que el número de barras es igual a 2 veces el número de nodos menos el número de ecuaciones de equilibrio. Entonces se da. Entonces internamente es isostática, ¿sí? Y la estabilidad externa, de igual manera, la igualdad que se maneja del número de reacciones que sea igual al número de ecuaciones de equilibrio se da. Vemos que tenemos 3 reacciones y 3 ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos me dan 3. Entonces también es estable externamente, y ya lo habíamos dicho, si una armadura es estable interna y externamente, entonces esa armadura es isostática, y esa armadura la puedo resolver con la dinámica o las matemáticas que se plantean en esta materia, que son estructuras isostáticas, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos. Y bueno, uno de los pasos que aquí se manejan es, bueno, sigue siendo el paso de los 3 métodos común. Entonces, nodos, secciones y de matrices estáticas. El paso 6 es pues encontrar las relaciones geométricas. Aquí es muy conveniente manejar las barras que están inclinadas, como la barra AB y la BD, con relaciones geométricas. Y esas relaciones geométricas, pues decíamos, obedecen a las funciones trigonométricas seno y coseno, y también al teorema de Pitágoras. Entonces, pues se obtienen, decíamos, dependiendo la complejidad de mi armadura, podré tener n número de triangulitos, ¿no? En este caso nada más aparece un solo triangulito, entonces le tendríamos que dar la nomenclatura de 1 romano, ¿no? Si salen 2, bueno, pues al otro le colocaríamos 2 romano a ese triángulo rectángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Si salen 3, 4, los que salgan, le damos una nomenclatura 1, 2, 3 para identificar de alguna manera esas relaciones geométricas y de cómo es que las genere. Y es importante que en este paso número 6, ¿sí?, yo planteé pues n número de triángulos en función a cómo es que está establecido en la armadura, ¿no? Bueno, pues borramos arañas y continuamos, señores. Y aquí ya cambia. En el método de nodos y de secciones, el siguiente paso era obtener el valor de las reacciones. En este caso no. Para desarrollar este método no necesito, no es obligatorio que yo calcule las reacciones. Entonces ya de arranque ahorro calcular las reacciones y pues comprobar de alguna manera los valores de las reacciones. Entonces el punto número 7 de los otros métodos era cálculo de las reacciones. No, aquí en este método nos saltamos ese paso
y entramos directamente en el procedimiento. En el procedimiento ya ahora sí, del método en sí. ¿Sí? En los otros métodos era el punto 8. En este caso es en el punto 7, es cuando viene ya el procedimiento de las matrices estáticas. Y para esto me está pidiendo que yo genere los modelos estructurales. Se van a generar algunos modelos estructurales. ¿Sí? La armadura la voy a considerar como si fuera un modelo estructural. ¿Sí? Y bueno, ¿cuántas? Pues te vamos a ver cuántas son las que se generan. Y obviamente la primera de esos, o el primer modelo que vamos a manejar, a ese modelo le vamos a denominar como un modelo estructural geométrico. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues nada más coloco la armadura, me desentiendo de las cargas externas, me desentiendo de los apoyos, simplemente coloco la armadura como un concepto de geometría, ¿no? Entonces ahí está mi armadura, ¿sí? Y ahí está de alguna manera nada más la correlación entre los nodos que tiene esa armadura, ¿de acuerdo? Entonces este es el paso número 7A, es un modelo geométrico y no es más que la representación de la armadura sin las cargas externas ni las reacciones de los apoyos. Bien, continuamos, señores. Viene el siguiente modelo. El siguiente modelo es el modelo de fuerzas internas. Ya lo había comentado en algunos pasos atrás, de que además de que a esta armadura le dimos la nomenclatura A, B, C y D, ahora le vamos a dar una asignación de fuerzas. ¿Sí? Y se hace bajo esta primicia también, además. ¿Sí? Esta primicia. ¿Cuál es esa primicia? Esta de aquí. Se consideran que todas las barras trabajan a tensión. Todas las voy a considerar que trabajan a tensión. Y entonces aquí ya vemos una diferencia con respecto a los otros métodos. Los otros métodos establecían que pues la analogía, en base a la analogía de la armadura, pues la cuerda inferior trabajaba tensión y la cuerda superior trabajaba compresión. No, aquí en este método implica de que todas las barras van a trabajar a tensión. Y si trabajan a tensión, pues todas van a salir de los nodos, ¿de acuerdo? Todas van a salir. Entonces ahí considero que a esta barra le voy a dar incluso una nomenclatura. Esta va a ser la barra que le voy a llamar yo F1. A esta le voy a llamar F1. A esta le voy a llamar F2. A esta le voy a llamar F3. A esta le voy a llamar F4. Y a esta le voy a llamar F5. Entonces vean que es una nomenclatura doble. A, B, C y D. Y además esa barra le voy a dar el nombre de una fuerza. ¿Sí? Entonces, y además voy a considerar que todas las barras van a trabajar a tensión. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo finalmente termine con el procedimiento de este método, algunos valores me van a dar con signo negativo. Y entonces eso significará de que esas barras que me den con signo negativo no están trabajando a tensión, sino que estarán trabajando a compresión. Y específicamente hablando aquí, pudiéramos hablar que es la barra F1 y F4. ¿De acuerdo? Sin embargo, el método dice, no. Todas las barras las vamos a hacer trabajar a tensión. Y así es como lo vamos a manejar en este método. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí ya vemos ya una variante importante. En primera instancia, la obtención de este modelo especial, en donde damos otra nueva nomenclatura a través de barras, y además consideramos que todas las fuerzas las vamos a considerar como si trabajaran a tensión. ¿De acuerdo? Entonces continuamos. Y aquí sí es importante, decíamos, tener muy en cuenta los conceptos de restricción y grado de libertad. En las primeras clases que dimos en este curso, específicamente manejamos por ahí algunos conceptos relacionados a los tipos de apoyo.
Y además, dentro de ese estudio, dentro de los tipos de apoyo, también manejamos conceptos como lo que eran las restricciones o las reacciones, y decíamos que eran impedimentos al movimiento, ¿sí? Y ahí se habló de que en una articulación pues se impedían tres cosas, ¿no? ¿Sí? Básicamente se impide tanto las fuerzas verticales, horizontales, pero también los giros. Perdón. Aquí me equivoqué. Se impedían además, ¿cómo decirles? No, aquí está. Se restringían las fuerzas, los desplazamientos, ¿no? Y la única libertad que tenía esta barra era el giro, ¿sí? Aquí se le permitía un giro a esta barra, que me provocaba una deformación de este tipo, y que además le habíamos dicho que le íbamos a llamar como deformación angular, ¿de acuerdo? Pero si yo nada más estoy atendiendo a fuerzas, porque recuerden, establecimos que las barras de una armadura nada más trabajaban a carga axial, entonces ahorita no estoy considerando yo giros ni momentos, simplemente puras fuerzas en X y en Y, ya sean fuerzas ortogonales o fuerzas inclinadas, que de alguna manera puedo obtener sus componentes rectangulares. Entonces, en un apoyo, lo que se restringe son los movimientos horizontales y verticales, y se permite, ¿sí?, que pueda tener algún tipo de giro esa estructura. Por ahí también hablamos de los apoyos móviles. Y los apoyos móviles no son más que apoyos que permiten un cierto grado de movimiento horizontal, ¿sí?, pero sin embargo restringen el movimiento vertical. Entonces decíamos que estos dos conceptos eran como hombre y mujer, ¿no? O más y menos, son contrarios. Lo que aquí se restringe es lo que acá se permite. El grado de libertad es lo que se permite, lo que se restringe es lo que se, de alguna manera, son valores de reacciones que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Y por ahí manejamos también el hecho de los empotramientos, que aquí en este caso no aplica, ¿verdad? Pero vaya, cuando haya un empotramiento, pues las restricciones son 3 y los grados de libertad no existen, ¿sí? Y en específico, ¿por qué es que utilizo esta tabla? Bueno, pues la usamos porque además hacemos el análisis de un nodo que puede ser algún nodo dentro de una armadura o de un marco, ¿no? Una estructura como que forma un marco. Entonces, ¿qué restricciones tiene? Pues el nodo puede desplazarse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces, restricciones no existen. ¿Qué libertad tiene? Pues todas. Tanto desplazarse a la izquierda, derecha, derecha, izquierda, arriba, abajo, abajo, arriba, y giros en el sentido de las manecillas o sentido contrario. No hay restricciones para un nodo. Entonces, precisamente estas características de restricción y de grados de libertad es lo que yo tengo que analizar dentro de esta estructura, ¿sí? Voy a tener que considerar esas características, ¿sí? Y precisamente en el apoyo A, ¿sí?, veo que hay una articulación, un apoyo articulado. Entonces aquí hay restricciones en cuanto a fuerzas, y decíamos, cuando hablamos de armaduras estamos hablando de fuerzas de carga axial, y entonces estamos hablando meramente de fuerzas y no de momentos. Entonces aquí, en este tipo de apoyo, se puede decir que no se me permite nada, horizontal y verticalmente. Entonces este apoyo no tiene grados de libertad. Vámonos al otro apoyo, el apoyo D. El apoyo D tiene una restricción que es algo vertical, ¿sí? Y entonces, pero tiene libertad, ¿sí?, de movimiento, horizontalmente hablando, ¿de acuerdo? Y tenemos dos nodos, el nodo B y el nodo C.
y como son nodos convencionales, entonces las restricciones no tiene. Entonces puede tener desplazamientos horizontales y verticales y giros, pero decíamos, ahorita como estamos en el diseño, en el análisis de armaduras, los giros no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos evaluando nosotros armaduras, las estructuras nada más las estamos analizando, ya sea como una estructura que trabajan a compresión, o barras que trabajan a compresión, o barras que trabajan a tensión. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que los giros y los conceptos de rotación que se puedan tener se desprecian. ¿De acuerdo? Entonces, puras fuerzas. Entonces, a mí me interesarán conocer precisamente estas restricciones y los grados de libertad que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, ya que hayamos hecho este análisis en esta armadura como lo acabamos de hacer, pues entonces ahora sí puedo construir el otro modelo. Recuerden que nos quedamos en el modelo número 7B, que son el modelo de las fuerzas. Pues ahora vamos a construir un nuevo modelo. Ese modelo le vamos a llamar el modelo de los grados de libertad. Así se llama. Modelo estructural de los grados de libertad. Y entonces lo que voy a colocar son los grados de libertad que tienen cada uno de esos nodos, ¿sí? En base a lo que se estableció en esta tabla, ¿no? Entonces, decíamos, aquí hay una articulación, entonces no permite grados de libertad en cuanto a fuerzas, nada más en cuanto a giros, pero los giros no me interesan para este análisis, entonces no tiene grados de libertad. El nodo B es un nodo, aunque tiene aquí una carga, pero eso no me interesa, es un nodo, no es un apoyo. Entonces, si es un nodo, entonces tiene sus dos grados de libertad. Vean, un nodo tiene sus dos fuerzas o sus dos grados de libertad. En ese sentido, podemos decir que tiene dos grados de libertad. Y entonces esos grados de libertad siempre los voy a establecer, siempre, como fuerzas, vean, positivas en base a la nomenclatura que estamos manejando. Y les voy a dar la nomenclatura de X1 y X2. O X, ahora sí que desde X y a J, ¿no? Desde 1 hasta los que resulten. Entonces vean, lo importante es que dentro de la nomenclatura que yo le vaya a dar, ¿sí? Siempre tome algo, una secuencia, válgame, le dé una secuencia progresiva. Siempre tengo que empezar con X y después me sigo con Y. En el siguiente nodo empiezo con X y después me sigo con Y dentro de esa nomenclatura. En el siguiente nodo pues empiezo con X, no tiene Y, bueno, no importa. Si hubiera otro nodo, que si fuera el caso, vamos a decirlo así, ¿sí? Aquí nada más tiene uno, ¿verdad? Pero si hubiera otro nodo, ¿sí? Y otro nodo más, aquí nada más tiene uno, pensemos. Pues aquí empiezo con X y el siguiente vendría siendo X5, el siguiente tendría que ser X6 y después X7, ¿sale? Entonces, yo puedo darle la nomenclatura que yo quiera, sí, pero siempre tendré que numerarlos con un orden. Por ejemplo, aquí empecé arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O puedo empezar con todos los de abajo, ¿no? X1, X2, X3, X4 y después X5. Pero siempre a medida de que yo vaya caminando dentro de esos nodos, tendré que tener una secuencia y siempre enumerar el nodo en X primero y después el nodo en Y. Si no existe en Y, bueno, pues me sigo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en ese sentido es que se tiene que dar esta nomenclatura y es muy riguroso seguir estos consejos, ¿sí? Yo puedo enumerar como yo quiera, pero una vez que empiezo con esa secuencia como estoy enumerando, siempre empezaré con X y después me sigo con Y. Con X y luego con Y. Con X y luego con Y y así me sigo. ¿De acuerdo? Y obvio voy a borrar arañas. Es obvio que este es otro nodo. Vean, el nodo C y el B, habíamos dicho que eran nodos.
pues tiene sus 2 grados de libertad, y el apoyo móvil tiene una restricción vertical, entonces tiene un grado de libertad horizontal, ¿sí? Y entonces pues le doy la nomenclatura. Entonces aquí hay una relación. ¿Cuántas barras tiene mi armadura? Si se dan cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5 barras. ¿Cuántos grados de libertad tiene mi estructura? 5 grados de libertad. Vean, X1, X2, X3, X4 y X5. 5 grados de libertad, 5 barras. Entonces, si yo voy a resolver una estructura de este tipo, debe de coincidir que el número de barras sea igual al número de grados de libertad. Y así es como de alguna manera se debe de tratar los grados de libertad dentro de la nomenclatura. Voy a continuar, y a este paso vean, voy a integrar estos conceptos, ¿sale? Voy a integrarlos. Ahora, ¿cómo lo integro? ¿Cómo integro estos conceptos? Estos 3 modelos estructurales que planteamos, que en este caso es el geométrico, el de las fuerzas y el de los grados de libertad, voy a integrarlos, toda esa información de posibles deformaciones, de las fuerzas que se generan y de la geometría, las voy a integrar. Toda esa información las voy a integrar a través de una matriz, ¿sí? Entonces yo estaré integrando valores de fuerza y de grados de libertad, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, si ustedes analizan esta matriz de aquí, es una matriz de las fuerzas, y esta es la matriz de los grados de libertad, y la geometría aquí ya viene involucrada. Esto aparentemente son nada más 2 matrices, pero estoy involucrando básicamente dos modelos, pero estoy involucrando 3, porque estos ya tienen la geometría. Estos 2 modelos ya tienen involucrado este primer modelo, que es la geometría. Entonces aquí prácticamente estoy involucrando 3 modelos: uno de los grados de libertad, otro de las fuerzas, ¿sí? Y entonces voy a integrar. Pensemos que yo quiero utilizar como pivote, ¿sí? Esto nada más es un decir, ¿no? Yo quiero utilizar como pivote el nodo B, y ahí está mi nodo B. Entonces digo, yo quiero hacer una suma de fuerzas en X, ¿sí? Y aunque aquí aparecen barras, y además en este nodo, si analizamos el modelo original, que es además aquí aparece una carga externa de 10 toneladas. Pero no, a mí lo que me interesa es nada más integrar estos 2 conceptos: las fuerzas y las deformaciones que puedan llegar a tener esas fuerzas, a su vez, ¿sí?, considerando la geometría en cómo están dispuestas esas fuerzas. Entonces vean lo interesante de estos conceptos, parecen así como muy profundos, muy filosóficos, ¿no? Pero no son así. Entonces yo voy a sumar fuerzas en X en el nodo B, y es obvio que pues, en este nodo B aquí aparecen fuerzas, pero también aparecen grados de libertad. Entonces voy a sumarlos, ¿no? Hago una suma de fuerzas en X, y por ejemplo, si se dan cuenta, dentro de esa suma de fuerzas en X, ¿sí?, esta fuerza 3 no juega, ni tampoco X2. ¿Por qué? Porque son fuerzas en Y. Estoy sumando en X. Entonces, en ese sentido, pues vamos a sumar las que se puedan, ¿sí? Entonces vámonos por órdenes, ¿no? En primer lugar sería X1, va hacia la derecha, por eso, y en base a la convención de signos, pues es positiva, X1. Y luego la siguiente, en un orden, pues vendría siendo F1, ¿no? O F4. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí esta fuerza va hacia abajo, entonces tiene una componente que va hacia acá, hacia la derecha, entonces por eso es que es positiva.
Y como es una componente horizontal, entonces yo voy a considerar, vean, aquí nada más se consideran las puras componentes y las fuerzas correspondientes. Aquí es una fuerza F4 y la componente va hacia la derecha, entonces por eso es positiva. Y dentro de la geometría que estamos manejando, la componente en X vendría siendo 3 y la hipotenusa vendría siendo 5. Entonces es 3/5 de F4, ¿de acuerdo? Esta es la componente, esto equivale al coseno del ángulo formado, y por F4, porque esta es la fuerza 4 que se está considerando. Ahí está. Y luego viene, si hacemos este nodo, viene la fuerza 1. La fuerza 1 va hacia la izquierda, entonces en ese orden de ideas, la componente en X, porque es lo que estamos considerando, fuerzas en X, va hacia la izquierda. Y si va hacia la izquierda, va contraria a mi convención de signos, y entonces por eso queda un valor negativo, ¿sí? Y nuevamente, como es en X, pues es la componente en X y su hipotenusa. Sería 3/5 de quién, ahora de la fuerza F1. Ahí está. Y listo, señores. Hemos de alguna manera integrado 3 modelos: la parte geométrica, la parte de las fuerzas y la parte de los grados de libertad. Y si yo de alguna manera quiero saber el valor de mi incógnita, que fuera el grado de libertad, porque es lo que me interesa cómo se deforma esta armadura, pues en ese sentido pues despejo X1, ¿no? Entonces X1 es positivo, entonces todos pasan al siguiente miembro con signo contrario. F1 es positivo y 3/5 de F4 pasa negativo. Y aquí está, señores, el valor de el grado de libertad número 1. ¿De acuerdo? Y ahora, si hago una suma de fuerzas en Y, voy a borrar arañas, ¿sí? Si hago una suma de fuerzas en Y ahora, pues es obvio que en el mismo nodo B, estamos considerando el nodo B, ¿sí? Pues ahora X1 no juega, ¿sí? Y aquí sí juegan todas, porque vean, tanto F4, ¿sí? F4 tiene una componente hacia abajo, F3 va hacia abajo y F1 va hacia abajo, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues juegan todas las fuerzas, ¿sí? Y lo único que no juega a la hora de sumar, pues es esta X2, X1, porque X1 es una fuerza horizontal, y la que sí juega es la X2. Bueno, pues ya que establecimos esta pequeña inspección de esos nodos, pues lo que tendría yo que hacer, pues sumarlos, ¿no? Entonces X2 va hacia arriba, y de acuerdo a nuestra convención, pues va en el mismo sentido de las fuerzas positivas, por eso es que tiene un valor positivo de X2, ¿de acuerdo? Y después vean, tanto F1, F3 y F4, ¿sí? Van hacia abajo, y hacia abajo, de acuerdo a esta convención, pues tendrían que ser las 3 negativas, como aquí lo vemos, ¿no? Tanto F3, F1 y F4, vean cómo los 3 términos son negativos. Ahora vean cómo también F3 es un vector ortogonal que va hacia abajo. Entonces, si es ortogonal, no tiene componentes, y es por eso que nada más lo coloco que va hacia abajo, es menos F3, no tiene componente. Y ahora F1 y F4, ¿sí? F1 y F4 sí son ortogonales, sí son oblicuos. Y si son oblicuos, entonces tienen sus componentes. Y de acuerdo a una suma de fuerzas, ahora estamos considerando Y. Entonces ahora tengo que considerar la componente en Y sobre la hipotenusa de quién, de la relación geométrica que se esté considerando. Y entonces vendría siendo 4/5 de F1 va hacia abajo, negativo. Y luego la componente de F4 también va hacia abajo, por eso es negativa, es 4/5 del valor de F4 que va hacia acá. Entonces ya tengo las 3 fuerzas, F1, F3 y F4, y además el grado de libertad correspondiente. ¿Sí? Despejo el grado de libertad, y a la hora de despejar el grado de libertad, pues aparecen por ahí los valores. A lo mejor esto lo tendré yo que organizar de otra manera, ¿no? A lo mejor coloco primero, pues vendría siendo 4/5 de F1 más F3 y más 4/5 de F4.
para que lleve la secuencia, ¿no? Progresiva, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Pero vaya, pensemos que de alguna manera estos son los valores que tendrían, ¿sí?, los grados de libertad. Vean aquí cómo estas ecuaciones me dicen todo lo que acabo de integrar. 3/5 habla de la geometría de las fuerzas. Las fuerzas, habla de la disposición de las fuerzas que se tienen y que todas las estoy considerando, atención. Y además, manejar los valores de x1 y x2 me habla de que estoy considerando los grados de libertad que va a tener ese nodo en específico. Entonces vean aquí cómo ya estamos metiendo unos conceptos más. No son difíciles, simplemente estoy involucrando modelos estructurales, conceptos como grados de libertad y restricciones, y además la integración de esos conceptos a través de la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y en un nodo elegido. ¿De acuerdo? Dado que ya vimos esta forma, ¿sí? Antes de, borro arañas, ¿sí? Y para pasar al siguiente, para poder pasar al siguiente me voy a permitir ver una presentación paralela a este tema, ¿no? Y es exactamente lo que acabamos de hacer. Si se dan cuenta, es el nodo B el que elegimos y fue lo que hicimos, una suma de fuerzas. Esto es lo que acabamos de ver hace unos segundos, ¿vale? Entonces vean todo este proceso, ¿vale? E inmediatamente, ¿sí?, vean la siguiente presentación. Dice, o sea, ¿cómo puedo sistematizar todavía más esto? ¿Cómo integro grados de libertad, fuerzas y geometrías? Y lo hago de una forma más, más mecánica. Esto está claro. Acabamos de ver la parte de la lógica y vaya, no nos hemos salido de nuestro guión en cuanto a lo que se hace en las estructuras isostáticas. Pero ahora, ¿cómo lo puedo sistematizar? ¿Cómo lo puedo lograr? Y entonces vean ustedes, ahora vamos a lujubrar en este nodo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en este nodo. Primero que nada, X1, vean cómo es una fuerza, es un grado de libertad en X, y por eso tiene que aparecer cuando hago una suma de fuerzas en X. Eso está claro. Y ahora vean lo siguiente. Voy a hacer un pequeño... Sí, vamos a hacer un zoom. Yo creo que sí lo vamos a tener que hacer para... Ahí está. Ahí está. Pues sí, lo vamos a... Lo malo es que no me deja. Ahora sí que es o una característica u otra, pero ni hablar. Así lo hacemos. Vean cómo el grado de libertad 1, vean cómo la componente, no, sí lo voy a tener que hacer así, señores. Cómo la componente F1 va hacia la izquierda y va en dirección contraria al grado de libertad. Y vean que en esta ecuación, ¿sí?, F1 resultó ser positivo. Ahí está. Ahora analicemos este otro grado de libertad, F4, que va hacia la derecha. Y vean que la componente de F4 va en la misma dirección que el grado de libertad. ¿Vale? Y en ese sentido, vean cómo, bueno, aquí se ve más integral. Vean cómo la fuerza 4 terminó siendo negativa. Caray, a ver, ¿cómo? Sí. Vean la posición del grado de libertad. Ahora vean las componentes que resultaron. La componente de F1 va hacia la izquierda en dirección contraria al grado de libertad y resultó ser esa fuerza F1 con un valor positivo.
Ahora analicemos la fuerza F4. Su componente va hacia la derecha, aquí se ve. Y al ser hacia y al ir hacia la derecha, que es este caso, voy a plantearlo aquí. Bueno, no me deja, pero aquí lo planteo. Ahí está, hacia la derecha. Ahora sí, a ver, ahí está. Esta F4 va hacia la derecha y va en la misma dirección que el grado de libertad. Y vean cómo esa componente F4 terminó siendo negativa. Ah, cabrón. Interesante el asunto. Es decir, lo que vaya en la misma dirección que el grado de libertad termina teniendo un signo negativo. Y lo que vaya en sentido contrario a ese grado de libertad resulta tener un lado que es positivo. Ah, caray, interesante, ¿no? Pues ahora vamos a analizar, pero ahora vamos a analizar el otro caso, ¿no? El caso de, voy a borrar arañas, el caso de el grado de libertad de X2. Ahora voy a analizar con respecto a suma de fuerzas en Y. Y obvio, esto es la matemática que vimos, que es sumar componentes, ¿no? Y matemáticamente hablando. Pero aquí la parte interesante es esta de aquí. Vean cómo todos los valores, tanto de las fuerzas ortogonales como de F3 y las componentes de F1 y de F4, acaban, todas son positivas. Y entonces vamos a analizar ahora este caso, ¿no? El grado de libertad va hacia arriba. Y tanto la fuerza F3, la componente de la fuerza F1 y la componente de la fuerza F4 van en dirección contraria al grado de libertad. Lo mismo que pasó aquí, ¿sí? En X. Las que van en el sentido contrario, que es F1, resultó también positiva. Y la que va en la misma dirección que el grado de libertad resultó negativa. Si yo esto lo hago en cada uno de estos nodos, da las mismas conclusiones. ¿Sale? Entonces, esto se tiene que realizar, indudablemente. ¿Sí? Integrar los grados de libertad con las fuerzas y la geometría. Pero ¿cómo lo puedo sistematizar más fácil? ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces, obedece a lo que vendría siendo este principio, el de aquí. Vamos a sistematizar el proceso. A ver, ¿qué se pretende hacer? Bueno, todas las fuerzas, ¿sí? Aquí pudiéramos decir que todas las fuerzas, o voy a agregarle, o componentes, o componentes de fuerza, ¿sí? Que van en sentido contrario a los grados de libertad son positivas, y lo voy a subrayar, ¿vale? Y lo mismo aquí. Todas las fuerzas que van en el mismo sentido, ¿sí? Bueno, así que todas las fuerzas o componentes de fuerza que van en el mismo sentido a los grados de libertad son negativos, y lo subrayo, ¿vale? Esto lo voy a acomodar un poquitito así. Ahí está. Esto es lo que yo sistematizo, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que yo veo que se da. Y si ustedes lo realizan para cada uno de los grados de libertad, se cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy integrando geometría. Por eso se dan las relaciones geométricas.
Estoy integrando fuerzas y estoy integrando grados de libertad. Y precisamente si yo hago eso, se dan estos dos postulados, esos dos principios. Y ahora vean cómo lo puedo desarrollar de otra manera. ¿Sí? Simple y sencillamente lo puedo desarrollar nada más con ver estos dos modelos, y vean cómo yo ya me evito estar haciendo esta parte tediosa, ¿no? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y luego despejo y despejo el grado de libertad y luego entonces aplico estos principios y vean cómo lo puedo desarrollar. Aquí acabo de hacer muchas operaciones, aquí me acabo de saltar las trancas de esto a esto. ¿Y cómo lo hago? Pues vean ustedes. Voy a hacerlo un poquitín más grande todavía para que se pueda visualizar mejor para ustedes. Y digo, güey, pues mi grado de libertad es el 1. Entonces, ¿qué fuerzas van a intervenir? 1, 3 y 4. Sale, la despejo directamente. Órale, ya está. Y luego, digo, a ver, X1 es en X. Es un grado de libertad en X. Entonces F3 no juega. Ahí está. Entonces nada más juega 1 y 4. 1. La componente va hacia la izquierda. Y decíamos, todas las fuerzas que vayan en dirección contraria a los grados de libertad van a ser positivas. Entonces es por eso que aquí adquiere el valor positivo. Y como es una componente y es en X, ¿sí? Esta componente es en X, entonces yo agarro 3/5. ¿De quién? Del valor de F1. ¿Vale? Y luego la fuerza número 4 va hacia la derecha. Y al ir hacia la derecha va en la misma dirección del grado de libertad. Y decíamos, las fuerzas o las componentes de fuerza que vayan en la misma dirección que el grado de libertad tendrán que ser negativas. Y como es en X, pues entonces la relación geométrica de X y la hipotenusa. 3/5 ¿de quién? De F4. Y vean que lo que acabo de hacer aquí es una suma de fuerzas en X y realizar el despeje del grado de libertad. Es lo mismo que hice atrás, pero aquí yo ya lo hice de una manera más directa, ¿vale? De una forma más directa, indudablemente. Entonces, ahora voy por el grado de libertad 2. Borro arañas. El grado de libertad de X2. Entonces, de arranque, ¿qué fuerzas van a intervenir? Como es en Y, pues si tanto interviene 1, 3 y 4. ¿Vale? Y la parte importante es que en ambos casos, tanto la fuerza ortogonal como las componentes, ¿sí? Ahora sí que van hacia abajo. Tanto la componente para F1, la componente para F4 y la fuerza F3 van hacia abajo. Entonces van en sentido contrario al grado de libertad. Entonces es por eso que tienen valores positivos. Vean, tanto F3, F1 y F4 tienen valores positivos. ¿Vale? Los valores que son ortogonales, ¿sí?, no tienen componente. Entonces F3 nada más es el valor solito. Y como estoy en una suma de fuerzas en Y, ¿sí?, F1 va su componente hacia abajo, por eso es positivo. Y como es en Y, entonces yo utilizo la relación geométrica de 4 en 5A, que es el seno del ángulo formado. Entonces es 4/5 de ¿quién? De F1. Y de igual forma, F4 es inclinada, tiene componente que va hacia abajo, va contrario al grado de libertad, por eso es que es positivo, y sería lo mismo, 4/5 del valor de F4. Y vean, señores, cómo acabo de aquí evitarme una suma de fuerzas en Y y aquí una suma de fuerzas en X.
y luego el despeje. Lo hice por simple inspección y les da exactamente los mismos resultados. ¿Vale? Vean, ya tengo aquí el primer grado de libertad y ya tengo el segundo grado de libertad. ¿Va? Ahora vamos al tercer grado de libertad, que es este de aquí. Este tercer, aquí no hay en nada, acuérdense, no hay grado de libertad porque pues aquí se restringe. Y decíamos, si se restringe, implica de que no hay libertad, entonces aquí no hay grados de libertad. Entonces vámonos al X3. En ese nodo, vean cómo la fuerza F3, es, el X3 es el grado de libertad, es horizontal, entonces F3 no juega. ¿Quién juega nada más? F2 y F5. ¿Sale? Y resulta que F2 y F5 son ortogonales, entonces no tiene componentes, no tiene componentes de geometría. Y además puedo ver que F2 va en dirección contraria al grado de libertad. Entonces decíamos, todas las fuerzas o componentes de fuerzas que vayan en dirección contraria al grado de libertad son positivas. Ahí está acá. ¿Vale? Y vean para X3, F5 va hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y el grado de libertad va hacia la derecha. Entonces este valor de aquí lo tendría yo que cambiar. Está mal, tendría que ir hacia la izquierda. Y lo voy a cambiar. ¿Sale? Uy, no, lo pegué como un archivo, una imagen, ¿no? Entonces este símbolo de aquí hay que cambiarlo, ¿vale? Es negativo. Vámonos con el X4 y vean que X4 es vertical y como está en el nodo C, tanto F5 y F4 no juegan. La única que juega es F3. Despejo mi grado de libertad de X4 igual y veo que F3 va en la misma dirección que el grado de libertad, por ende tendrá valor negativo nuevamente y sería menos F3, el valor de F3. Y ahí está, señores, la única fuerza que interviene y ya tengo el grado de libertad número 4. Borro arañas. Ahora vámonos al último grado de libertad. Para empezar, va hacia la derecha y tanto la F4 y F5 vean cómo va hacia la izquierda. Tanto la fuerza ortogonal F5 va hacia la izquierda y la fuerza ortogonal de F4 va hacia la izquierda. Entonces, por ende, tendrían que ser positivas y por eso dan positivos los valores. ¿Vale? F5 es ortogonal, entonces no tiene componente y es un valor franco, ¿no? F5 y positivo. Pero F4 sí tiene una componente que va hacia la izquierda. Entonces es positiva y entonces como se trata de un grado de libertad horizontal, entonces yo tengo que integrar el valor horizontal y el valor de la hipotenusa. 3/5, que es el coseno, 3/5 de quién, del valor de F4. Y vean, señores, cómo sin hacer suma de fuerzas en X, igualarlo con 0 y luego despejar los grados de libertad, lo estoy haciendo aquí por simple inspección. Esto es lo que se requiere. Ustedes no se han dado cuenta, pero acabo de conformar una matriz. Una matriz que tiene varios aspectos de información. ¿Qué aspectos de información tienen? Número 1, la geometría. Número 2, información de las fuerzas. Número 3, información de los grados de libertad. Número 4, ¿sí?, estableciéndose que qué fuerzas van a intervenir en cada uno de esos grados de libertad y además cuáles de ellos son ¿cómo se llama?, tienen un signo positivo o un signo negativo, en función a que si son contrarios las fuerzas o las componentes son al grado de libertad son positivos, y si van en la misma dirección que el grado de libertad
tanto las fuerzas como las componentes son de valor negativo. Entonces vean cómo lo puedo hacer de una manera, pues sin hacer, si se dan cuenta, no he hecho ningún tipo de cálculo, pero ya aquí ensamblé una matriz. Bueno, no la he ensamblado, sino que ya tengo la información para esa matriz, ¿sale? Y entonces esta es la forma de sistematizar el ensamblado de la matriz de información. ¿Qué información? Geometría, fuerzas, grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que yo quería ver aquí. ¿Cómo mecanizo o cómo integro estos modelos estructurales? Que es algo muy, pero muy sencillo. Ahora me voy a la otra, ¿no? Me voy a mi ejercicio. Entonces, aquí hice la parte ¿qué? La parte larga, ¿no? Aquí es digno de su materia, güey. De materia de estructuras isostáticas, ustedes que van empezando. Sin embargo, aplico los conceptos, ¿sí? Que todas las fuerzas que van en sentido contrario, ¿sí? Entonces, que todas las fuerzas o componentes, voy a agregarle aquí también, o componentes de fuerza que van en sentido contrario a los grados de libertad son positivas, ¿vale? Y lo mismo, todas las fuerzas o componentes de fuerza que van en el mismo sentido que los grados de libertad son negativas. Ahí está. Acabo de integrar toda esta información. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? Pues de estos principios. Entonces, haciendo eso, llego a esto de aquí, ¿vale? Aquí no lo tengo todavía, pero aquí hay que cambiar ¿recuerdan? El X3, por ahí F5 tendría que tener un valor negativo, ¿vale? F5 tendría que, este valor aquí ustedes lo cambian, ahí el profesor, aquí desgraciadamente esto no lo tengo, esta es una imagen, lo pegué como imagen y no lo pegué como texto, ¿no? Entonces esto es lo único que hay que cambiar aquí, que fue un error, fue lo mismo de la matriz de la otra presentación, ¿no? Entonces continúo, señores. Entonces ya integré esta información, ¿vale? Entonces viene otro modelo estructural. Acuérdense, era el 7A es el geométrico, el 7B el de fuerzas, el 7C el de grados de libertad, y vimos que cómo integro esas primeras fuerzas, y luego hago un último modelo que son de las cargas reales. Entonces, ¿cuáles son las cargas reales? Pues son las cargas externas que tiene la armadura, todo lo externo que pueda tener. Aguas, no reacciones, nada más las cargas externas que pueda tener, y nada más tiene una en B y es de 10 toneladas. Y este es el modelo estructural de las cargas reales. ¿Pudiera tener otras fuerzas más? Pues claro, ¿no? Acá pudiera tener otra más. A lo mejor aquí también pudiera tener otras cargas más. Incluso pudiera llegar a tener unas fuerzas horizontales, ¿no? O sea, se vale poner fuerzas por poner, ¿no? Pero vaya, no es el caso de esta armadura, nada más tiene una sola fuerza. Y a esta le llamamos fuerzas reales. Y vean cómo nuevamente tenemos por ahí valores de geometría, ¿no? Valores geométricos, y además tenemos valores de ¿cómo se llama? De fuerzas. Entonces, esta matriz tiene otro tipo de información, ¿de acuerdo? Ahora llegó el momento de ensamblar la información, de construir esa matriz estática, ¿vale? Y ensamblar toda la información de las fuerzas externas, los grados de libertad, ¿sí? Y lo que vendría siendo ¿cómo se llama? La matriz de fuerzas, ¿no? Entonces estamos hablando de que aquí hay 4 matrices o 4 modelos estructurales.
el geométrico que está en cada uno de ellos, el de fuerzas, el de grados de libertad y el de las fuerzas externas. Entonces vean, 3, pero son realmente 4. Y adelante, señores. ¿Cuántos grados de libertad tiene esta matriz? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas fuerzas tiene esta armadura? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esto me da como resultado una matriz cuadrada. ¿Sí? Para que sea una matriz isostática, esto para que me resulte una matriz isostática, obviamente tendré yo que a ver, déjenme ver aquí, acá, vamos a hacer tanto para abajo para que no se vea. Esta matriz tiene que ser cuadrada necesariamente y deberá relacionar los grados de libertad y las fuerzas, indudablemente. ¿Sale? Estos valores que resultan F1, F2, F3 y F4 son los valores que va a tener cada grado de libertad. Y recuerden que cada grado de libertad tiene valores F1, F2, F3. En algunos casos no existen. Significa de que esas barras de fuerza no llegan a ese nodo o a ese grado de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a ensamblar. Vean, desde aquí vamos a ir ensamblando todo. Vamos a ensamblarlo nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo? A través de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, empezamos con X1. ¿Qué fuerzas intervienen en F1? Bueno, para empezar, X1, perdón, el grado de libertad 1 está en el nodo B. Y en el nodo B están las fuerzas 1, 3 y 4. Entonces, la fuerza 1 tiene valor, pero la fuerza 2 no existe. Entonces le pongo el valor de 0. La fuerza 3, aquí hay pequeños errores, señores. Sí. Bueno, hay pequeños errores que de alguna manera que tenemos que corregir, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ensamblar toda esta información en una matriz. ¿Sale? En una matriz de información. Y para esto se me ocurre, voy a hacer lo siguiente. Aquí está. Vamos a hacerlo aquí, señores. Aquí están las mismas. Voy a borrar todo esto. ¿Sale? Aquí está ya resuelto todo. Voy a borrarlo. Todo mi cálculo está aquí. Entonces vamos a hacer a ver, vamos a hacer esto aquí así, ahí está, ya se ve lo más grande que se pueda. Entonces, de arranque, ¿cuántas barras tengo en mi armadura? 5. Entonces tengo 5 grados de libertad, X1, X2, X3, X4 y X5. ¿Cuántas fuerzas tengo en mi armadura? 5 fuerzas, F1, F2, F3, F4 y F5. Ya está. Me da una matriz de 5 por 5. Es una matriz que es cuadrada. ¿Vale? Y entonces, manos a la obra. Ahora, ¿qué relaciones geométricas existen? Bueno, pues para empezar, en X es de 3. En Y es de 4. Y la hipotenusa, si ven ustedes, es la raíz, es la hipotenusa, ¿no? Calculada, la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Es la única. Entonces yo pudiera eliminar de alguna manera estos valores. Sin embargo, como es la única, le pongo el valor de 1. Si hubiera 2, bueno, pues entonces, en todo caso, le coloco que es el número 2 y coloco la información correspondiente. Pero no es el caso, entonces, pues la dejamos así. Nada más existe una sola relación geométrica, la cual vamos a utilizar. Entonces, manos a la obra, señores. Mucho ojo en lo que vamos a hacer. Entonces decimos, güey, pues mi primer grado de libertad, ¿sí? Es X1 y va hacia la derecha y está en el nodo B. Ya está. Entonces digo,
Bueno, ¿qué fuerzas son las que van a intervenir? F1, F3 y F4. Vean, 1, 3 y 4. Entonces, 1 juega. ¿Sale? 1 juega, pero la F2 no juega, entonces le doy un valor de 0. F3, voy a poner esto que sean valores, que esté esto centrado. Pues no me lo centra, no sé por qué, pero vaya. Ahí está. Me da el valor de... ya sé por qué. Ahorita les digo por qué. Entonces me da un valor de 0, ¿no? Porque no existe F2. ¿F3 existe? Sí. Pues ahí está. F4 existe, sí, ahí está. F5 no existe en ese nodo, entonces le coloco el valor de 0. Ya está. Lo primero es colocar las fuerzas que no van a intervenir. Entonces nada más interviene 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. Ya está. Ahora, pero F3 es vertical y X1 es horizontal, no puedo sumar fuerzas. Entonces F3 aquí también tiene que valer 0. Ahí está. ¿Vale? Y nada más me quedaría el valor de F1 y F4. ¿Vale? Vámonos por orden. F1. Para empezar, la componente de F1 va hacia la izquierda. Y acuerden lo que habíamos dicho. Las fuerzas que vayan hacia el lado izquierdo, ¿sí?, son contrarias al grado de libertad o van en sentido contrario al grado de libertad, entonces tendrán que ser positivas. ¿De acuerdo? La fuerza es inclinada. Entonces yo voy a considerar una relación, ¿sí?, una relación, como estoy en un grado de libertad horizontal, una relación de X de 3/5. ¿De acuerdo? Y además es positivo el valor. Entonces, hecho esta observación, es positivo. ¿De acuerdo? Ahí está. Y digo que esto va a ser igual a qué cosa. Pongo el signo de igual y coloco, como es en X, coloco el valor de 3 y luego entre el valor de ¿quién? De la hipotenusa, 3/5 y positivo. Y ahí está, 3/5. ¿Va? Y luego F4. F4, ¿cómo está constituido con respecto al grado de libertad? Pues va en la misma dirección que el grado de libertad. Y si va en la misma dirección que el grado de libertad, es negativo, en cuyo caso yo tendré que colocarle aquí el signo de igual y el valor de menos. Ok, la canción. Igual y menos el valor que es negativo ahí. ¿De acuerdo? Como estoy en X, tendría que ser la relación que existe de 3 entre el valor de la hipotenusa. Y listo, señores. Me da de menos 3/5. Ya está, señores. Ya terminé el primer grado de libertad. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Hacer una suma de fuerzas en X y luego despejar el grado de libertad. Y vean que no he agarrado el lápiz. ¿Vale? Vámonos al grado de libertad número 2. El grado de libertad va hacia arriba, obvio, como lo habíamos establecido. Entonces, primero que nada, ¿qué fuerzas son las que intervienen? 1, 3 y 4. ¿Sale? Entonces 1, 3 y 4 tienen valores especificados. Entonces la fuerza 2 no tiene valor, entonces le coloco 0. ¿Sí? La 3 sí tiene valor, la 4 sí tiene valor, la F5 no tiene valor, también le coloco el valor de 0. ¿De acuerdo? Entonces primero coloco los ceros. Ahora me voy a la fuerza más fácil. ¿Y cuál es la fuerza más fácil? Pues la que sea ortogonal, porque no tiene componentes. Y entonces vean cómo esta fuerza es la F3, que es ortogonal, ¿sí? Esta F3 va hacia abajo y va en dirección contraria a el grado de libertad, ¿sí? Entonces es positiva. F3 es positiva y como es ortogonal, simplemente coloco el valor de 1. ¿Esto qué significa? Aquí nada más es F3. F3 por 1. Esto es lo que significa.
3 quintos de F1, F2 por 0, F3 por 0, F4 por menos 3 quintos. Esto es lo que estamos haciendo. Entonces decíamos, primero coloco los ceros y luego coloco los valores ortogonales y luego coloco así que los valores de las componentes, y entonces empiezo por orden, ¿no? Vean cómo los valores de las componentes van hacia abajo con respecto al grado de libertad. Entonces significa de que los dos componentes son positivas, ¿sí? Entonces si son positivas significa que de alguna manera bueno, nada más voy a considerar el puro valor de la componente, en cuyo caso aquí yo me coloco la celda, le pongo igual a la relación de la componente, que es de 3 quintos. Entonces sería y además, no, vean, aquí estoy cometiendo un error. La componente en Y de F1 va hacia abajo y es en Y, entonces yo tendría que colocar el valor de Y, sería el valor de 4 entre el valor de la hipotenusa. Y ya está, señores, 4 quintos, ya está. Ahora vámonos con F4, que es el único valor que me hace falta. F4 va hacia abajo también es positivo. Entonces lo mismo, y como nada más voy a colocar los valores de los ceros, de los valores ortogonales y de los valores de las componentes, entonces aquí tendría que ser el valor es positivo, ¿sí? Entonces coloco igual a qué, al valor en Y entre el valor de la hipotenusa, y me da de 4 quintos. Listo, señores, acabo de hacer el segundo grado de libertad. Lo que acabo de hacer es una suma de fuerzas en Y y luego despejar el grado de libertad sin usar el lápiz, ¿vale? Ya está. Vámonos al grado de libertad número 3. ¿En dónde está el grado de libertad número 3? Está en el nodo C. Entonces el grado de libertad es horizontal. Entonces de arranque, ¿sí? Es horizontal. Entonces las fuerzas que sean verticales no juegan. Entonces nada más aparece el valor de F2 y de F5, ¿sale? F2 y F5. Entonces F2 y F5. F0, F1 es 0. F3 no aparece, vean, ¿sí? 0 también. F5, ¿sí? Sí aparece, pero F4 no aparece. Entonces F4 igual con 0. ¿Qué fue lo que hice? Primero coloqué las barras que no aparecen, que es en este caso es 1, 4, 1, 4, y F3 sí aparece, pero es en Y, y como estoy en el grado de libertad que es horizontal, por eso le coloqué 0. Ya está, ya coloqué todos los ceros. Sale. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ya hice, ahora me voy a los fáciles. ¿Cuáles? Los ortogonales. Entonces, ¿qué es lo que hago? El grado de libertad va hacia la derecha. Agarro orden, empiezo con los de menor, progresivamente, ¿no? Entonces sería F2. Y vean cómo F2 va hacia la izquierda. Va en sentido contrario al grado de libertad. Y entonces si va en sentido contrario es positivo. Entonces, y además es ortogonal, entonces el valor es de 1. ¿Sale? Y luego F5 es el que sigue. F5, ¿sí? El valor de F5 que está aquí es en la misma dirección que el grado de libertad, y además es ortogonal, no tiene componente, entonces tiene un valor de menos 1. Y ahí está. Listo, señores. Ya hice el grado de libertad número 3 y no he agarrado el lápiz todavía. ¿De acuerdo? Vámonos al grado de libertad número 4. Para empezar, ese grado de libertad número 4 va hacia arriba. Y entonces, si hago el análisis del grado de libertad número 4 en el nodo que está, pues veo que es vertical. Entonces F5 no aparece, ni F2 aparece. Nada más, el único que aparece es F3. Entonces, nada más es F3 el único que aparece. ¿De acuerdo? Entonces todos los demás son ceros, que no aparecen. O son componentes de otro en X, ¿no?
¿sí? Y como es F4 es en Y, entonces sería, decíamos que nada más F3 es el único que tiene, todos los demás tendrían que ser ceros, ¿vale? Ahora vámonos por los facilitos. ¿Cuáles? Los ortogonales. Entonces, pues miren, el valor de la dirección de F3 va en la misma dirección que el grado de libertad. Entonces tendría que agarrar un valor negativo y además es ortogonal, entonces tendría que hacer un valor de menos 1 y enter. ¿Qué significa que el grado de libertad 4 es igual a F1 por 0, F2 por 0, menos F3, F4 por 0 y F5 por 0, ¿vale? Y vámonos al último grado de libertad, que es el X5, ¿vale? Entonces el X5, para empezar, ¿qué fuerzas están interviniendo? Es horizontal y vean cómo tanto 5 como 4 juegan. Entonces lo primero que tengo que hacer es los ceros, ¿no? En X1 no juega, X2 tampoco juega, X3 tampoco juega, ya está. Ahora lo siguiente, vete por los sencillitos, los ortogonales, y vean cómo el grado de libertad va hacia la derecha, el F5 va hacia la izquierda, va en sentido contrario, entonces es un valor positivo y además ortogonal. Entonces el F5 tiene un valor de más 1 y ahí está, ¿vale? El siguiente paso vendría siendo el X4 y vean cómo el X4, el F4, la componente va hacia la izquierda, la componente va en dirección contraria al grado de libertad, entonces es positiva. El grado de libertad es horizontal, entonces yo tengo que considerar tanto X, sería 3 quintos, ¿no? Entonces ahí me posiciono, pongo igual el valor de X entre el valor de la hipotenusa, y ahí está, señores, 3 quintos. De acuerdo, señores. Acabo de construir la matriz A, una matriz de información que en automático maneja grados de libertad, fuerzas y la geometría de la armadura. Ahora vámonos a la matriz de fuerzas y vean cómo la matriz de fuerzas, ¿sí?, nada más es una sola fuerza la que existe, ¿sale? Y yo lo que tengo que ver es en qué grado de libertad va a actuar esa fuerza. Y vean cómo esa fuerza, ¿sí?, que va hacia abajo, ¿sí?, actúa en un grado de libertad en específico. Actúa en el nodo B y es vertical, entonces actúa en X2. Todo lo demás no cuenta, ¿sale? Entonces todo lo demás, a ver, voy a borrarlo nuevamente. Esto lo borro para que veamos cómo es que lo vamos a manejar. Entonces vean, la fuerza va en la dirección de X2 y vean, esta fuerza, ¿sí?, aquí no voy a aplicar la de que va en sentido contrario al grado de libertad, no, esta es una fuerza externa, es un tratamiento diferente al de las fuerzas. Esta es una carga externa, va hacia abajo, va en dirección contraria al grado de libertad, entonces, y además va en X2. Lo primero que tengo que hacer es colocar el valor de menos 10. Menos 10, ¿qué? Menos 10 toneladas. Y como no actúa ninguna otra fuerza, entonces todos los demás valores valen 0. ¿Sale? Todos los demás valores valen 0. Aquí cabe hacer la siguiente observación. ¿Qué pasaría si una fuerza fuera inclinada, ¿no? Pensemos que aquí llega una fuerza que es inclinada y que tiene un ángulo de, no sé, de 45 grados. ¿Sí? Un ángulo de 45 grados. Bueno, pues esa fuerza, ¿sí?, la descompongo en una horizontal y en una vertical. ¿Vale? Si la fuerza viene así, en esta dirección, entonces aquí hay una fuerza que va en X y otra fuerza que va en Y. Y precisamente esta fuerza aquí va a intervenir tanto en X1 y va a intervenir tanto en X2. En X1, ¿cuánto? Pues vendría siendo el coseno
de 45 grados por 10 toneladas. Y en Y, ¿cuánto? El seno de 45 grados por 10 toneladas. Es decir, esta fuerza que está inclinada la descompongo en dos, y entonces va a intervenir esta fuerza tanto en X1 como va a intervenir tanto en X2. Así no está nuestro ejercicio, pero vaya, hago el comentario por si alguno de ustedes estaba preguntando eso. Bueno, señores, ya está. Ya está. El hecho de que, a ver, voy a regresar a mi presentación como tal. ¿Sí? Aquí lo intenté desarrollar paso a paso, pero aquí hay un pequeño error, entonces no tiene caso que yo lo siga. Lo que sí, esta matriz de aquí ya está correcta, ¿no? Entonces regreso y aquí la fui ensamblando. Todo lo que les fui explicando lo fui haciendo aquí paso a paso, ¿sí? Y se va integrando. Aquí nada más lo que tengo que hacer es corregir algún error. Aquí está la matriz, ¿sí? de las cargas, ¿sí? Cómo la integré. Y vean la obtención de los resultados. ¿Cómo obtengo los resultados? ¿Sí? Entonces, para esto me voy a ir aquí mismo. Vean, yo tengo fuerzas que trabajan a tensión, barras que trabajan a tensión o barras que trabajan a compresión. Y tanto las tensiones como las compresiones, su fórmula de esfuerzo es igual a una carga sobre un área. ¿Vale? La matriz de carga ya la tengo aquí. Y lo que me hace falta es el área. ¿Pero el área de qué? De las fuerzas. ¿En dónde van a actuar? Y lo que se parece a el área es la parte de la geometría. Aquí viene información de la geometría, de grados de libertad y de las fuerzas. Entonces, pudiéramos pensar que estos esfuerzos de tensión y de compresión vendrían siendo igual a una carga sobre una matriz A. Esa matriz A es de esta información. Aquí está la matriz A, que es la parte geométrica de grados de libertad y de fuerzas. Esta operación es un vector de fuerzas y una matriz de información geométrica. Esto no se puede realizar dentro de no se puede hacer una matriz entre otra matriz, ¿no? Pero lo que sí se puede hacer es que yo pueda invertir esta matriz y decir que es igual a la matriz A a la menos 1 por el vector de fuerzas P. ¿De acuerdo? Eso sí lo puedo hacer. Entonces, lo primero que tendría yo que hacer es invertir esta matriz A. ¿Vale? Tengo que invertirla y luego multiplicarla por la matriz P. Entonces, manos a la obra. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo realizo? Bueno, pues me ubico. Para empezar, si esta matriz es cuadrada, o sea, para que yo pueda invertir una matriz a fuerzas tiene que ser cuadrada. Y cuando yo la invierta, también me tiene que dar una matriz cuadrada. Y me tendrá que dar exactamente lo que llamamos el mismo orden de la matriz. O sea, es decir, si me da de 5 por 5, tiene que ser aquí de 5 por 5. ¿Y por qué es de 5 por 5? Porque pues es el número de fuerzas y el número de grados de libertad, ya lo habíamos dicho. ¿Vale? Y obvio, aquí también son los grados de libertad, porque es precisamente donde van a poder caer las fuerzas, ¿no? En los grados de libertad. Entonces esto es algo cuadrado. Entonces cuando yo la invierta, la matriz inversa de A tiene que darme una matriz del mismo orden. Por eso es que ya la acomodé de esta manera, ¿no? De 5 por 5. Y entonces la forma de poderlo realizar, si por ahí revisan ustedes sus clases de cómo se llama, dicen por ahí que de kinder, ¿no? Esas clases prekinderianas de computación y todavía, acuérdense, cuando empezaban, todavía andaban con su mamila y ya andaban ahí ya andaban por ahí haciendo sus primeros pininos en el Excel y en el Word. Bueno, pues si recuerdan ustedes bien, se utiliza una función que se llama M inversa.
Entonces sería ser igual a M inversa, ¿sí? Y abro paréntesis, ¿sí? Y después pongo el rango de celdas a las cuales yo voy a invertir. Ya está. Cierro paréntesis y listo. Ya me dio el primer elemento, ¿sí?, de esta inversión de valores. Nada más se puede hacer elemento por elemento, ¿sale? Sin embargo, yo sé que mi matriz me va a dar de 5 por 5. Entonces el siguiente paso es sombrear, ¿sí?, todo lo relacionado, bueno, sombrear una dimensión tal que involucre todos los resultados que me tenga que dar. Es decir, de 5 por 5. 5 filas, 5 columnas. Ya está, es lo que sombreé. Ahora voy a fijar ese valor, ese rango. ¿Y cómo lo fijo? Pues lo fijo oprimiendo F2 y vean cómo cambia la función. Me pone por ahí algo diferente, ¿no? F2. ¿Sale? Eso es lo que tengo que hacer. Sombrear o seleccionar, ¿sí? Tengo que hacer una selección tal que equivalga a los resultados que me tendría que arrojar la inversión de esa matriz. Eso sí es importante. Y es importante saber que, güey, pues es si es de 5 por 5, tienes que sombrear 5 por 5. Si sombreas más, ya no te sale. ¿Sale? El siguiente paso es oprimir Control, ¿sí?, Shift y Enter. Y señores, se ha invertido la matriz. ¿Vale? Esta es la matriz inversa. ¿Sale? Y entonces, en la matemática que que vamos a buscar, ¿sí?, decíamos, yo lo que busco, habíamos dicho que era un esfuerzo, era igual a una P sobre una matriz de área, ¿verdad? Una matriz de geométrica y un vector de cargas. Entonces esto no lo puedo realizar. Lo que sí puedo hacer para saber esos esfuerzos de tensión y compresión es la matriz A a la menos 1, ahí está, que es la inversa, la acabo de obtener aquí, y luego hay que multiplicarla por la matriz, porque esto es un vector de cargas, la matriz P. Entonces ahora el siguiente paso es multiplicar esta matriz por esta otra matriz, la matriz de cargas. ¿Sale? ¿Y dónde lo voy a hacer? Pues en un vector de fuerzas normales. Los resultados que me van a dar son esfuerzos de tensión y de compresión. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya no se trata de invertir, ahora se trata de multiplicar matrices. Entonces borro arañas. ¿Sale? Borro arañas y ahora nuevamente voy a invertir. Entonces aquí la parte interesante es que debe de coincidir el número el número, fíjense, esto es filas por columnas. Filas por columnas. Debe de coincidir el número de filas de la que premultiplica por el número de filas de la matriz que va a ser multiplicada. Si no coinciden, pues no se puede lograr. El resultado va a ser de 5 por 1. ¿Vale? Entonces me ubico en la celda que me va a dar el primer resultado. Coloco igual, lo mismo, señores, esto yo no tendría que estarlo explicando. Esto es algo de que vuelvo a lo mismo. Ustedes esto lo tendrían que haber visto en sus cursos de computación, ahí cuando sus cursos de sistemas y cosas así, prekinderiano, ¿no? Cuando andaban todavía con mamila y chupón, así de jovencitos. Entonces, pues ni hablar, nada más les voy a decir cómo se hace, ¿no? Entonces pongo la seña igual. Ahora la función que voy a utilizar va a ser la función de multiplicar, ¿sí? Y entonces la función que es, si no me equivoco, no me acuerdo muy bien, creo que es mult, mult, ahí está, mult, ¿sí? Y ya abro paréntesis, ¿sale? Y entonces tengo que colocar el primer rango de la matriz que va a multiplicar. Acuérdense que es la matriz A, ¿sale? Y luego va a ser por la matriz B. Para dividir este rango, aquí coloco una coma.
y después coloco el rango de la matriz B. ¿Sale? Y señores, cierro paréntesis. Y listo, señores. Ahí está el primer valor de el vector de fuerzas y de esfuerzos que se tiene. ¿Vale? Y lo mismo, esto nada más se hace una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál va a ser el resultado que me va a dar? El resultado que me va a dar es lo externo, ¿no? 5 por 1, aquí está. Entonces, me da de 5 por 1, pues hago una selección de 5 filas por una columna, ¿sí? Ahí está, seleccionando el primer valor. Lo fijo con F2, ¿sale? Y vean cómo cambia la celda. Ahí está, ya cambió. Ya las involucró los dos. Ya que hice eso, ahora el siguiente paso es exactamente como lo hicimos en el anterior, ¿sí? Oprimo Control, Shift y Enter. Y señores, tenemos los valores de mis barras. Y si ustedes analizan los resultados, les da exactamente lo mismo que en el método de los nodos, que en el método de las secciones. Los mismos resultados. Nada más que aquí hay una cosa. Recuerden que las barras las consideramos que trabajaban todas a tensión, porque así lo indica el método. Entonces, aquí hay valores que me dan negativos. Entonces, ¿esto qué significa? Que esta no trabaja a tensión, esta trabaja con presión. Las que son positivas trabajan a tensión, ¿sale? También habíamos dicho que la fuerza 3 era un valor que era zángana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No trabaja, pues por eso me da un valor de 0. Entonces esta es simplemente no trabaja. Ay, caray. Bueno. No trabaja, 0. Y F4, vean cómo F4 no trabaja a tensión, trabaja con presión. Por eso es que me da incluso también, caray, aquí me equivoqué, me da un valor negativo. Entonces significa, decíamos que si me daban negativo es que no trabaja a tensión, trabaja con presión. Y si me da positivo, trabaja a tensión. Listo, señores. Acabo de ensamblar la matriz de información de grados de libertad, de fuerzas, de geometría. Acabo de invertir la matriz. Acabo de crear la matriz de cargas. Y acabo de hacer lo mismo que el método de los nodos y de las secciones. Señores, esto es lo que hacen los programas de cómputo. Manejan, vectorizan la información y la manejan a través de este tipo de dinámicas. Esto es lo que hace el SAP, el ETAPS, el Robot, el Structure, todos esos programas. Aquí la parte chingona e interesante, discúlpenme que lo diga así, es lo siguiente, ¿no? Que de repente dice, imagínense ustedes, voy a manejar un supuesto, ¿no? Ingeniero Juárez, ¿qué pasó? ¿Qué cree? Que la armadura no va a ser así. El dueño dijo que no la quería de 6 metros, que la quiere más grande, que la quiere de 5 metros. ¡Ta madre! En el método de los nodos es volverlo a hacer todo. Y además, ingeniero Juárez, ¿qué pasó, cabrón? Además, quiere colocar un peso en el nodo C, porque ahí va a colocar un polipasto para poder cargar un peso, ¿no? Entonces, y esa carga va a ser de 5 toneladas nada más. Todo lo demás sigue igual. Güey, pues es volverlo a hacer todo. Si yo lo hago por el método de los nodos, es volverlo a hacer todo, ¿no? Ya lo que hice valió gorro. Si lo hago por secciones, la misma cantaleta. Sin embargo, él me está comentando que quiere una carga aquí, y además de que en lugar de 3 metros los quiere de 10, quiere un claro de 10 metros. Y vean la parte chingona de este método. Dices, a ver, dueño,
Ale, no los quieres de 3 metros, ¿da? Entonces ahora las quieres de 5. Vale. Y vean cómo los valores cambian en automático. Ah, y además quieres una carga que esté en el nodo C. Entonces va a ir en dirección contraria a X4. Y como va hacia abajo y va en dirección contraria a X4, entonces, y dijo que era de 5 toneladas, entonces le coloco menos 5 toneladas. Señores, aquí están los resultados. Ahora, bajo ese esquema, vean cómo ahora esta barra de aquí sí tiene determinado valor. Bajo ese esquema. ¿Por qué? Porque cuando yo le coloco una fuerza que va hacia abajo, ya hay una componente en este punto. Y ahora esta sí trabaja a tensión. Así de fregón está este método, señores. Muchas veces es conveniente manejar la geometría, las fuerzas, y no me interesan realmente las fuerzas que me vaya a dar, ni la geometría. Entonces por eso coloqué esto en amarillo, porque esto es lo que puedo llegar a cambiar. Este método es el mejor de los mejores. Si reviso bien esto de aquí y lo hago de forma... Y se dan cuenta, no he agarrado un pinche lápiz. Lo único que he usado es pues los conocimientos, ¿no? Entonces, señores, pues este es un método alternativo, es el mejor de los mejores. Obvio, para poder llegar a estos conceptos, pues tuve que picar la piedrita y hacer todo lo concerniente, ¿no? Entonces, pues aquí, si me regreso muy rápido, fui haciendo la secuencia de lo que fui haciendo en la hoja en Excel, ¿no? Colocando primero los ceros, luego los valores que tenían valor, y por ahí hay un error, entonces ya no le seguí aquí, porque precisamente, entonces, fui desarrollándolo de esta manera, fui desarrollándolo de esta forma, ¿sale? Paso a paso, hasta que finalmente la integré de forma completa, ¿sí? En teoría, construí la matriz de fuerzas, y después esta es la matriz inversa de la matriz, y luego este es el valor de los resultados que me dan, ¿sí? Aquí está la matriz inversa por la matriz P, la parte matemática que les estaba diciendo, ¿no? Aquí está. Entonces, pues, nuevamente, aquí me dan los resultados, ¿sí? Y obvio, sea cualquier método que sea, tienen que colocar una hoja de resultados, ¿no? Y obvio, pues yo lo que revisaré pues son los resultados mismos, y a su vez pues los valores de las matrices, ¿no? Entonces, señores, pues este método muy bueno, nada más que hay que tener dominio, pleno dominio de lo que hemos visto. Y pues, señores, aquí se acaba este tema. Espero que les haya gustado. La verdad es que es un método maravilloso. Espero que de alguna manera puedan entenderlo. Vamos a hacer la próxima clase otra matriz. La vamos a hacer bajo el mismo esquema, nada más que ahora nos vamos a ir un poquitito más rápidos. ¿Por qué? Pues porque pues la otra matriz tiene más barras, ¿no? Pero vaya, se realiza bajo el mismo esquema, ¿no? Entonces, señores, agradezco mucho su presencia el día de hoy. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego.